Bueno, seguimos conversando con Henry Falcón. Bueno, Henry, ¿eres precandidato o candidato presidencial? Precandidato presidencial. Precandidato presidencial y hemos aportado algunas ideas, tanto en el grupo de partidos que conforman la unidad venezolana. Cuando hablo de grupo de partidos me refiero a toda la diversidad de partidos que hoy somos opositores en Venezuela. Si la mayoría de los partidos deciden no participar, Henry, ¿tú vas a participar? Bueno, eso dependería, Vladimir, no solo de los partidos, dependería también de la expresión de toda la sociedad civil venezolana. Nosotros... ¿Quiénes son la sociedad civil venezolana? Como diría Miquelena, que en paz descanse, ¿con qué se come eso? Todo, Vladimir, todo el sector de las academias, la iglesia, el sector empresarial, Cámara dijo que no. Las comunidades. La iglesia pero dijo que fíjate bien, Vladimir, la pregunta sería la siguiente. Si nosotros decidimos el camino de la abstención, ¿cuál sería entonces la alternativa? O sea, ¿cómo salimos de esta tragedia de gobierno? ¿Cuál es la expectativa de la mayoría de los venezolanos? Ahora una pregunta, ahí voy, a una pregunta. ¿Cuál sería el panorama, por ejemplo, para el gobierno si la oposición no presenta candidato y exige condiciones para que las elecciones se den en otras circunstancias? ¿No sería una situación más difícil para el gobierno? Ahora, la oposición, Vladimir... Que una oposición dividida en dos toletes. La oposición, aquí de lo que se trata, Vladimir, es que hoy le mostremos al país verdadera unidad y compromiso. Que tengamos un solo mensaje, que no repitamos los errores del pasado. ¿Qué ganamos nosotros con la abstención en las regionales? Perdimos 19 gobernaciones. ¿Qué se ganó con la abstención de las municipales? Perdimos 300 y pico de alcaldías. ¿Hay algún resultado positivo de esta política abstencionista en el país? ¿Cuál es el otro camino a la abstención? ¿Esperar que venga otra elección para volver a abstenernos o esperar la guerra y la confrontación? ¿O esperar una intervención militar de otros? ¿Eso es el panorama? Pero por Dios, sería una gran estupidez pero pensarlo. ¿tú la ves en el panorama, una pero por supuesto que no. Además, ¿hay algún venezolano que aceptara eso? O sea, eso estaría dentro de los principios democráticos e históricos de Venezuela. Que alguien o que un factor externo venga a mancillar el suelo venezolano. Entonces uno en esto tiene que tener responsabilidad. Nosotros creemos, y no es que creemos, convencidos estamos que la salida es democrática. Y la salida democrática no es otra que la electoral. Ahora, si tenemos claridad en el panorama, tenemos 80% de la población, 80% de la población, que hoy es verdad, está dispersa, atomizada. ¿Pero por qué está dispersa y atomizada? Porque no le hemos dado conducción a esa masa opositora. ¿Y tú crees que en este tiempo se le puede dar como para que se manifieste esa masa opositora? Sí, estoy convencido. En 15 días de campaña. Si nos unimos, Vladimir, si además de unirnos tenemos un solo mensaje, si somos coherentes en el mensaje y en la práctica, y si además tenemos una estructura organizativa que nos permita cuidar el voto. ¿Avanzada progresista la tiene? Bueno, la tiene avanzada, la tiene Primero Justicia, la tiene Voluntad Popular, la tiene Acción Democrática, la tiene el Partido Social Cristiano COPEI, la tiene el pueblo en general, porque esto no es un asunto exclusivo de partidos, Vladimir. Por eso te digo, el método no puede ser un método exclusivo en la subjetividad de los partidos, que somos el 16% de la población opositora en el país. Ahora, el otro porcentaje, el 64% de venezolanos, bueno, vale, Vladimir, condenan el desempeño de este gobierno, entienden que vamos directo al abismo, a una tragedia, que alguien o un sector de venezolanos tiene que decirle con la verdad al pueblo que tenemos que explorar una salida en el marco de lo racional, de lo lógico, en la aplicación del sentido común. Porque ¿qué sentido tiene práctico esto de llamar permanentemente a la abstención? ¿Qué sentido tiene? Alguien que me diga cuál es el otro camino. Y entonces aquí quienes llamamos a asumir esto con la fortaleza que nos da la calle, con la fortaleza que nos da la conciencia y el sentimiento de la mayoría de la población, entonces hay un grupo minoritario que procura desvirtuar esa realidad. Eso no puede ser. Ahora, nosotros estamos hablando con la misma verdad que expresamos en las elecciones regionales cuando dijimos hay que salir a votar. Con la misma verdad que expresamos en las elecciones municipales cuando dijimos tenemos que participar. Hoy es la gran oportunidad de oro. Queremos vencer de verdad, derrotar este gobierno y vencer el hambre. Si en esas condiciones tú eres candidato en esas condiciones y pierdes las elecciones,
vas a reconocer el triunfo de Maduro? Bueno, Vladimir, depende de las condiciones en que se haya expresado esa derrota, entre comillas. Depende. Hasta ahora, nosotros tenemos que seguir luchando por unas condiciones de mayor dignidad en la asunción del proceso, sin duda alguna. Pero lo que no podemos de plano es descartar la forma práctica democrática de asumir este desafío ahora, que tenemos en función del país. ¿Cómo convencerías tú, Henry, porque este tema es esencial para la estrategia de la oposición, cómo convencerías tú a aquellos venezolanos, sean 30%, sean 20%, sean 10% o sean 60% o 40%, que piensan que la oposición, al aceptar ir a las elecciones en estas condiciones, está yendo al matadero? ¿Cómo los convencería de que no es así? No es así. Ahora, lo primero, Vladimir, porque ese 80% que rechaza el gobierno y esta posibilidad de éxito que tenemos en esta expresión mayoritaria que recogen los estudios de opinión, que están resueltos en buena medida a participar, Vladimir, porque los últimos estudios de opinión demuestran que casi el 70% de la población está dispuesta a participar, o por lo menos casi el 40% estaría dispuesto a hacerlo. Que cuando nos unimos, que cuando concertamos en todo lo que tiene que ver con la vocería, con el mensaje, en todo cuanto nos organice en relación a la defensa del voto, a la parte orgánica que corresponde a los partidos, junto a las expresiones de la sociedad civil, todo eso, sin duda alguna, hoy representa una gran fortaleza para la oposición. ¿Qué utilidad tiene el pesimismo? ¿Qué utilidad tiene el pesimismo? Ahora, nosotros no podemos seguir el juego del gobierno. El más interesado en que la oposición siga dividida, en que la oposición se abstenga, que no asista a las elecciones, es el gobierno. Por Dios, vamos a seguir haciéndole el juego al gobierno. Y eso lo ha hecho con mucho éxito. Desde un tiempo para acá, el gobierno ha apostado permanentemente al desaliento, a la desesperanza, a la miseria, Henry, al hambre, pero también a la división de la oposición. Y hemos incurrido en el error de permanentemente seguir en el juego del gobierno. Quienes hoy llaman a la abstención le hacen el juego al gobierno. Y así ha quedado demostrado, por lo menos en los últimos 8 años. Sin embargo, hay un sector que llama colaboracionista a quienes participan en unas elecciones hechas en estas condiciones. Claro, el sector seguramente más extremo, más radical, que conjuga posiciones muy parecidas a las posiciones del gobierno. El gobierno lo hace soterradamente y estos lo hacen exprofesa y públicamente. Eso le hace daño a la oposición, manipulan. Quienes manipulan a la opinión pública, quienes procuran para sí y para el gobierno un resultado adverso, procurando que no se exprese esa mayoría del país opositora, que es el 80%, y que nuestro mensaje, nuestra responsabilidad es hoy unirlos más que nunca. ¿Sobre la base de qué, Vladimir? ¿Qué tenemos que decirle al humilde que vive en el barrio, el que no tiene el Twitter, porque no tiene un buen teléfono, pero es el mismo humilde que no come hoy ni come mañana? El humilde que no tiene cómo comprar medicinas. Que la solución es abstenernos. Vamos a la y no pausa. dar la pelea en el marco de la democracia. Por Dios. Vamos a la pausa. Y me gustaría saber cómo van esas conversaciones entre los distintos factores. Hoy veíamos un comunicado de Primera Justicia donde hablan de la elección de un líder de la oposición. Ese líder sería el candidato, no sería. ¿Va PJ o no va PJ a las elecciones? Dudas que yo tengo, no sé si tú tienes alguna forma de aclarármela. Vamos al regreso a seguir conversando con Henry Falcón, precandidato presidencial de Avanzada Progresista.